Buenos, buenos días, profe Heidi. Mi nombre es Juan Diego Charra Correa, soy alumno del grado 1104 de la modalidad de diseño gráfico. Y le vengo a exponer la reproducción celular. ¿Qué es la reproducción celular? La reproducción celular es el mecanismo que se divide en las células para multiplicarse. Las células de muchos organismos eucariotas pluricelulares como animales, plantas, hongos, pueden presentarse dos modalidades de división celular, que son la mitosis y la meiosis. A continuación veremos la meiosis. En la meiosis se originan cuatro células cuatro células con la mitad de la dotación de cromosomas de las células somáticas de la especie, es decir, células haploides. Este tipo de reproducción celular se origina en los gametos, que son los óvulos y los espermatozoides. El ciclo celular. El ciclo celular es la secuencia de crecimiento y división de una célula. Se inicia en el momento en el que se forma su célula hija y permite cuando la célula completa su división, su propia división. Los seres pluricelulares presentan dos clases de células, la somática y las germinales. Las somáticas hacen parte de todos los tejidos del cuerpo y se dividen para generar una nueva para generar una nueva y se dividen para generar nuevas células, bien sea para reponer células muertas o para aumentar el crecimiento, puede aumentar su número y proporcionar el crecimiento. Por su parte, las células germinales son las encargadas de la reproducción sexual. Así, los organismos pluricelulares como los humanos, los robles, los pastos, el pasto o el bocachico, entre otros miles, contienen trillones de células. Para lograrlo, cuentan con un mecanismo permanente de la reproducción celular para la fabricación de nuevas células. Por ejemplo, un humano adulto saludable produce un promedio de 25 millones de células somáticas nuevas cada segundo, independientemente de si las células se van a producir en un organismo animal o vegetal. El método por el cual se fabrica es notable, parecido. Cuando una célula alcanza su tamaño límite, algo debe suceder, o se divide o deja de crecer. La división celular tarde o temprano sucederá en la mayoría de las células. La división celular no solo evita el crecimiento excesivo de las células, sino también es la forma en que, la célula se reproduce. Todo esto ocurre gracias al ciclo celular, en el cual se define como la secuencia de crecimiento y división de una célula. Cada vez que la célula realiza un ciclo completo, se convierte en dos células idénticas. Cuando el ciclo se repite continuamente, el resultado es la continuación de la producción de nuevas células. Fases del ciclo celular. La interfaz o la etapa de crecimiento de la célula, donde se lleva a cabo su metabolismo. También durante este periodo se duplican los cromosomas como reparación para la siguiente etapa del ciclo. Ocupa el mayor tiempo del ciclo. En esta etapa la célula se repara a sí misma, excreta sus desechos, sintetiza proteínas para formar microtubos necesarios para la división celular, duplica el material genético. La interfase se divide en tres fases. La fase G1 es el periodo de crecimiento general de la célula y la replicación de los orgánulos citoplasmáticos, proteínas y RNA. El periodo S o síntesis es en el que
tiene lugar la duplicación del ADN cuando acaba este periodo. El núcleo contiene el doble de proteínas nucleares y de ADN que al principio. Hay síntesis de proteínas. El periodo G2, ADN-C, el ADN se sigue sintetizando al final de este periodo. Queda marcado como la aparición de cambios de la estructura celular. Factores ambientales, tales como los cambios de temperatura y el pH, disminución de la velocidad de la división celular. La mitosis. Por medio de la mitosis, las células experimentan un proceso de división nuclear en el cual se generan dos núcleos de la misma forma, del mismo número de cromosomas o la misma forma también. Representa originando células idénticas a la progenitora, como tienen la misma dotación genética que la célula madre. También son células diploides. La mitosis es un proceso continuo que se divide en 4 fases: la profase, la metafase, anafase, telofase. Profase. Los cromosomas se condensan y se forma el uso mitótico y el uso se adhieren a los cromosomas. Metafase. Los cromosomas se ubican en el plano eucariotal de la célula debido a la acción del uso mitótico. Anafase. Se preparan los extremos del uso, las cromáticas, las parejas de cromáticas se alejan y se digieren hacia los polos. Al final de la anafase, la célula tiene un juego completo de cromosomas sencillos en sus dos extremos. En la telofase, los cromosomas se desenroscan y se hacen menos visibles y comienzan a desaparecer. El uso mitótico sucede en el contrario de lo que pasa durante la profase. Al final de esta fase se forma una nueva membrana nuclear alrededor de cada juego completo de cromosomas. Ahí vemos la profase, aquí vemos la profase, la metafase, la anafase, que es donde se separan los cromosomas, y ahí vemos la telofase, que es ya el último procedimiento donde se va separando la célula hija de la célula madre. La meiosis es un proceso de división celular que solo realizan las células germinales o células sexuales, es decir, los gametos, los cuales son los óvulos y los espermatozoides. En esta forma de reproducción celular, el material genético de las dos células parentales se combinan y genera una mayor variedad de información genética del individuo, hecho que beneficia a su especie a tener mayores probabilidades de supervivencia. Para comprender este proceso, se explica a través del ejemplo de la especie humana. Recuerde que este número de cromosomas es característico de cada especie. Para las especies humanas es que 46 cromosomas, diploide y haploide. Y el ser el ser humano posee 46 cromosomas, 23 pares, según es el número igual para todas las células dentro del cuerpo o células somáticas. La única célula que no corresponde a este número de células sexuales o germinales que poseen 23 cromosomas. Las células germinales no tienen pares de cromosomas. Por eso no son llamadas células haploides y representan con la letra N. Las células que tienen pares de cromosomas son llamadas células diploides y se representan como 2N. Gracias por verme y escucharme.